Hablaremos de la guerra franco-rusa que sucedió a un rechazo amoroso. Después veremos si realmente hubo una relación de causa-efecto. Ajá, bien. Pero hubo un rechazo amoroso y después hubo guerra. Vamos a ver. En el año 1809, Napoleón quiso repudiar a Josefina, su primera esposa, Josefina Beauharnais. Beauharnais. El emperador, después de 15 años junto a ella, se había cansado. Antes de declarar su necesidad de divorciarse, intentó pescarla en un engaño a Josefina para que su repudio tuviera algún motivo. Claro. Como el roncador. Claro. Sí, mirá, la verdad... Una noche, una de las últimas que pasaron juntos, Josefina le dijo a Napoleón que tenía intenciones de asistir a un bailongo de máscaras que se celebraba en la ópera. El emperador, que en realidad no pensaba en otra cosa que encontrarla en un renuncio, le dijo que estaba agotado y que no la acompañaría. Muy bien, iré sin ti, dijo Josefina, y se fue. Por la noche, a la hora fijada, Josefina partió hacia el baile. Napoleón llamó a una de las damas de compañía de su esposa y le pidió la descripción exacta del traje que había llevado a la fiesta. Bueno, Sire llevó un traje así, así. Muy bien, bla, claro, bla, bla. claro. Y después le dijo a Constant, a su ayuda de cámara, que le preparara un disfraz y que se disfrazara él también. Y decidieron ir al baile de incógnito para espiar a Josefina. Llegaron a la puerta de la ópera enmascarados con trajes de verdugos. En la puerta de la ópera, como no llevaban invitaciones, la guardia no los dejó entrar. Entonces Constant dijo quién era. Dijo, soy Constant, el ayuda de cámara del emperador. Entonces pasó rápidamente para no llamar la atención y dijo que el que lo acompañaba era su invitado. Bien. Este señor viene conmigo. O sea, Ya está. no se identificó Napoleón. Apenas entraron, buscaron a Josefina. No la vieron, buscaban el traje que le había descrito la chica y no. Napoleón pensó que su esposa había ido a otro lado, que lo había engañado y que entonces ya tenía argumentos para repudiarla. Distendido y a la vez entusiasmado con la fiesta, Sí, porque le gustaba, claro. Más bien. le dijo a Constant que se quedarían un rato para disfrutar de la velada. En un momento, Napoleón bailó, quedó encantado con los movimientos de una muchacha que parecía estar interesada en él. Bueno, luego de compartir varias piezas, Constant le dijo al emperador que era conveniente retirarse y se la tomaron. Bien. Al día siguiente, Napoleón encaró a Josefina y le dijo que no había estado en la fiesta. Josefina juró que había estado allí y dio vuelta el asunto. Le dijo, ¿y tú, amigo mío, en dónde has estado? He trabajado toda la noche, respondió Bonaparte, a lo que Josefina agregó. Es sorprendente. Vi ayer en el baile un disfraz que tenía el mismo calzado que llevas puesto ahora. Pensé que se había disfrazado en parte de verdugo y en parte de ti. Y enamorada de lo que a tu persona se acerca, decidí bailar con aquel hombre. Luego Josefina explicó que antes de salir en dirección al baile, había cambiado su traje, porque no lo encontraba elegante. Napoleón, después de este episodio, finalmente repudió a Josefina, pero sin excusas. Bien y hecho. la indemnizó con una enorme renta y varias propiedades. Ahora bien, separado de Josefina y antes de casarse con María Luisa, que fue su segunda esposa, Napoleón intentó casarse con unas muchachas que, según algunos historiadores, lo condujeron al desastre. Hubo un momento, allá por 1809, en el cual el zar Alejandro y Napoleón, aunque competían por dominar Europa, sostenían negociaciones amistosas. A veces se encontraban. En una ocasión fueron a Erfurt y, para divertirse, Napoleón llevó a la comedia francesa y el zar se enamoró de una actriz llamada Bourgoin, con quien Napoleón ya había tenido una relación amorosa.
Se llevaban tan bien el zar y Napoleón que Napoleón le recomendó a Alejandro que no se encontraran con esa muchacha, la Bourgoin, porque no estaba bien mentalmente. Y el zar agradeció el consejo y no le dio bolilla a la actriz. A veces juntos, inclinados sobre un mapa de Europa, se repartían alegremente los territorios por los que sentían inclinación. Cuando la entrevista de Erfurt terminó, Napoleón pensó en casarse con alguna princesa rusa. Tiempo más tarde envió a San Petersburgo, a Talleyrand y a Caulaincourt para negociar el asunto. Y el zar Alejandro escuchó a estos dos diplomáticos con interés y declaró que su hermana, no su hermana Dorio, No. ni tampoco la hermana de la nata, sino la hermana del zar de Rusia, Tiene la mano del hombro. la gran duquesa Catalina, de 20 años, Sí. estaría encantada ante la posibilidad de ser la emperatriz de los franceses. Eso fue lo que dijo el zar Alejandro, por eso él estaría. Claro. Caulaincourt y Talleyrand contaron a Napoleón la respuesta del zar. Bueno, en un principio Napoleón se mostró muy entusiasmado, pero algo sucedió. Napoleón se enteró también, merced a Talleyrand, que Catalina era de cuerpo menudo, fea, de nariz ancha y una mujer colmada de perversidad y malicia. Una joyita. Entonces Napoleón se arrepintió de su petición y empezaron los problemas. Bueno, Guy Breton dice que los historiadores austeros que se niegan a conceder importancia a las mujeres en las disputas de los estados cuentan que Napoleón y el zar se enemistaron en 1811 por razones políticas. Pero otros dicen que la diferencia que motivó la tensión entre Rusia y Francia y que impulsó a Alejandro a abrir sus puertas a los productos ingleses y a Napoleón a emprender la más desastrosa campaña de la historia francesa, tuvo que ver con el rechazo a Catalina. Cuando Catalina se enteró de que Napoleón la había rechazado, se enfureció Eso como loca, claro. y procuró que el zar compartiera sus sentimientos. Podía vérsela en todos los salones de San Petersburgo penando. Su dolor estaba tan bien representado que Alejandro, herido en su amor propio, no tardó en tratar a Napoleón de canalla y cerdo. Además, entregó a su hermana en matrimonio al duque de Oldenburgo para que no se notara ninguna espera indigna. Napoleón, preocupado, todavía tenía intenciones de ganarse la buena voluntad del zar y le propuso casarse con la hermana menor de Alejandro. Se llamaba Ana y tenía 14 años. Ajá. Eso complicó aún más las cosas porque el zar, espantado, trató a Napoleón de lujurioso desenfrenado. La guerra entre Francia y Rusia fue desde aquel momento inevitable. Luego vino el casamiento de Napoleón con María Luisa de Austria, cosa que solo sirvió para agravar la situación. A finales de 1811, Napoleón, humillado por los insultos y tocado en su amor propio por el rápido casamiento de Catalina con el duque de Oldenburgo, invadió Oldenburgo y privó de su pequeño territorio al marido de la que él había pensado en desposar y que luego rechazó. E intentando adelantarse a la situación, Napoleón agrupó 400.000 hombres en la frontera polaca con Rusia. El 25 de abril de 1812, Tchaikovsky recibió del zar un ultimátum, invitándolo a retirar las tropas. Napoleón no contestó y el 29 de mayo comenzó la invasión. Como sabemos, merced a las indicaciones de Kutuzov, el jefe de las tropas rusas, el tuerto Kutuzov, las tropas rusas retrocedieron, devastando lo propio, y los franceses entraban en el inmenso territorio ruso. Finalmente el invierno se encargaría de congelar a los soldados del gran ejército. Napoleón llegó a la capital, luego de su triunfo en Borodino. En aquella batalla murieron 42.000 rusos, 32.000 franceses. Es la batalla que se cuenta con pelos y señales en la Guerra y la Paz. La Guerra y la Paz.
Y de la cual también aparecen restos en los duelistas, maravillosamente. Exactamente. Mientras Napoleón esperaba y perdía un tiempo precioso en recibir propuestas de paz del zar, apareció el invierno y fue en ese momento cuando los rusos lo atacaron y le imposibilitaron establecer cuarteles de invierno. Cuando comprendió entonces en la trampa que había caído, Napoleón decidió replegarse hacia Polonia. Y para no confesar al mundo que retrocedía, dejó cerca del palacio imperial a Mortier con 10.000 hombres. El 19 de octubre de 1812, después de 35 días de ocupación, el ejército francés abandonó la capital y se dispersó. Los rusos, que habían reagrupado sus fuerzas, atacaron el repliegue de Napoleón en la ruta de Smolensk y dieron a sus tropas el golpe final. La mayoría habían muerto de hambre y de frío. En aquella guerra murieron 300.000 soldados franceses, según insisten algunos, porque Napoleón había desdeñado a una princesita fea. No está mal. Creo que hay varias cosas para pensar, Alejandro, en esto. En principio, digamos que hay un detalle que también nos hace dudar de las cosas. A ver, Napoleón, a diferencia de los otros gobernantes de Europa de la época, una época que no tuvo tampoco grandes talentos, ni siquiera los que lo vencieron a Napoleón, como el miserable de Wellesley, ¿no? El duque de Wellington. Pero el mismo Alejandro, eran personas que podían mandar elegir sus mujeres. Napoleón no mandaba elegir sus mujeres. Entonces, uno debe pensar también que las mujeres que iban a ser elegidas por otros no eran mujeres, eran cuestiones de Estado. Y del mismo modo, como hay mujeres que eran cuestiones de Estado, una mujer que era bella podía convertirse en una cuestión de Estado como María Walewska. ¿Desde cuándo somos polacos? ¿No? Desde que existe Chopin. Sí. Vamos, Digo, eso por un lado. Pero además, me parece que hay otra cosa que es interesante y es la dignidad de Su Alteza Imperial frente a algún gesto como el de Josefina Beauharnais. Digamos, él, por supuesto que le iba a repudiar. Y Napoleón no precisaba un hombre que tenía no solo el poder, sino el consenso de la gente. No precisaba ningún tipo de vericueto. Eran formas del respeto. Y quizás haya sido la mujer que más quiso a Josefina Beauharnais. Y él la amó ¿no? mucho, y ella a él. Sí. De haber habido un heredero varón, como fue después el rey de Roma con María de Austria, otro gallo hubiera cantado. Y el último punto en el que me interesa detenerme es en el baile de máscaras, porque finalmente toda operación en la cual uno termina cruzándose o distanciándose de una mujer es un baile de máscaras. Y quizás el momento clave es aquel en el que ella descubre que de algún modo hay algo hecho, mitad verdugo, mitad los zapatos de su majestad, y que ese hombre, en todo caso, si la va a dejar, es posible que ella lo deje antes. Y esto pasa desde el comienzo de la vida amorosa, quizás hasta la muerte. Digo, el oportunista en realidad puede sacar mejor partido de las cosas. El oportunista jamás va a perder Waterloo. El oportunista jamás va a esperar un ala de caballería que no llega. Pero es cierto también que el oportunista, cuando llegue a ese romance final, ese romance que interesa, en el que se juzgan todos los amores de siempre y para siempre, es posible que, mirando a la muerte de frente, se encuentre compuesto y sin novia. Y Compuesto y sin novia es la canción que vamos a escuchar ahora en la voz de don Miguel de Molina.